Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, a pesar de que suena muy filosófico, en realidad tiene mucho que ver con nuestra vida diaria y los contratos sociales. ¿Contrato social? ¿Eso es como un acuerdo o un pacto entre personas y el gobierno? Exactamente. Es una idea que explica el por qué decidimos vivir en sociedad y tener un Estado que nos gobierne. Existieron tres filósofos bastante importantes que hablaban sobre esto. El primero fue Thomas Hobbes, el segundo fue John Locke y el tercero fue Jean Rousseau. Y aunque todos parten de una misma pregunta base, la cual es el por qué necesitamos reglas, cada uno nos da una respuesta diferente siempre. A ver, empecemos con Hobbes. ¿Qué pensaba él? Hobbes pensaba y creía que las personas por naturaleza somos egoístas y que si no existieran las leyes ni autoridades viviríamos en un caos total donde cada uno haría lo que fuera para sobrevivir. ¿Cómo? ¿Una guerra entre todos? Literalmente. Él lo llama la guerra de todos contra todos. Y dice la frase famosa de que el hombre es el lobo del hombre. Y por eso, para evitar esta violencia, las personas hacían un contrato social donde decían ceder parte de su libertad a cambio de tener una seguridad. O sea que entregamos libertad para que alguien nos proteja. Exactamente. Ese alguien en su época se llamaba el soberano, o como Hobbes lo llamaba, el levitano. Se consideraba una autoridad muy fuerte porque imponía orden, y Hobbes pensaba que si un gobierno era poderoso, la gente vivía con miedo todo el tiempo. Entonces, para él lo más importante es la seguridad, ¿cierto? Exactamente, la seguridad estaba por encima de toda la libertad. ¿Y Luke qué pensaba ahí? ¿Pensaba igual? Luke era más optimista. Él consideraba que el Estado, para el Estado, la naturaleza era que las personas eran libres, iguales y tenían derechos naturales, que eran la vida, la propiedad y la libertad. Entonces, si todo era tan bueno, ¿para qué era hacer un contrato social? Es muy buena pregunta, y aunque en ese estado natural existen derechos, nadie los garantizaba, entonces las personas acordaban formar un gobierno para que les pudiera brindar protección. Pero ese gobierno puede hacer lo que quiera, como el de Hobbes. No. Luke decía que el poder del gobierno debía tener límites, ya que solo era válido si las personas lo aceptaban. O sea, que si había un consentimiento por parte del pueblo. Y si el gobierno abusaba o no respetaba los derechos de estos, los mismos podían rebelarse y cambiarlo. Ah, o sea que el poder depende del pueblo. Exactamente. Luke defendía una especie de libertad como un orden, un estado que servía para proteger a las personas y no para dominarlas. ¿Y Rousseau en qué parte entra en todo esto? Rousseau siempre veía las cosas de forma distinta. Él decía que el ser humano al principio era libre y bueno, pero que la sociedad fue la que lo corrompió. O sea que la sociedad nos hizo peores. Por decirlo de alguna forma, sí, o bueno, más o menos, porque Rousseau nos plantaba que el contrato social no debía quitarnos la libertad, sino que era para recuperarla de otra forma. Y ahí aparece su idea más importante, que es la voluntad general. ¿Eso qué significa exactamente? Significa que la voluntad de todos los ciudadanos cuando piensan en un bien común no solo pensaban en sus intereses personales.
Y cuando el pueblo decía colectivamente que era lo mejor para todos, se formaba esa voluntad general. Entonces, obedecer esa voluntad no es perder libertad. No, al contrario, Rousseau tenía mucho en cuenta que cuando seguíamos las leyes que nosotros mismos ayudábamos a creer, éramos verdaderamente libres, y por eso él hablaba de una libertad civil diferente a la libertad natural. Espera, a ver si entendí. Para Hobbes, las personas son egoístas y necesitan un gobierno fuerte. Para Locke, el Estado está por proteger los derechos naturales. Y para Rousseau, el poder debe venir del pueblo. ¿Sí? Exactamente, estuvo súper bien resumido. En los tres hay un contrato social, pero cambia la confianza que tiene el ser humano frente a su gobernante. Hobbes confiaba poco y priorizaba la seguridad. Locke confiaba más y protegía la libertad, y Rousseau, por el contrario, apostaba por la participación y por el bien común. Entonces, al final todos quieren lo mismo, vivir en paz, pero con diferentes caminos. Sí, y lo interesante es que esas ideas siguen vivas hasta el día de hoy. Todavía debatimos si queremos tener más seguridades, más libertades o más participaciones, y tal vez es el equilibrio. Ese equilibrio está en combinar un poco de los tres. Gracias por explicarlo. Ahora sí entendí bien cómo es el contrato social. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Nos vemos en un próximo episodio donde seguiremos explorando cómo las ideas de estos filósofos siguen influyendo en la política actual. Bye, bye.